Antes que nada, muy buenos días a todos. Les agradecemos mucho, de verdad apreciamos mucho que nos acompañen como cada miércoles de manera ya recurrente durante estos últimos meses en estos webinars donde estamos compartiendo temas relevantes de la industria, recomendaciones, mejores prácticas y qué mejor que de la mano de Anaibí Becerril, una reconocida experta académica, investigadora. Ya me permitiré en unos segundos más compartirles más sobre su currículum, platicar de un tema que es bien relevante ahora en día que estamos justo en un contexto, en una situación en donde la protección de nuestros datos personales se ha vuelto tan relevante. A nivel global y a nivel particular, prácticamente los datos personales se está convirtiendo en una necesidad que yo considero que es apremiante, y esto debido pues al alcance que tiene pues el uso de medios digitales, ahora más dado el contexto de la contingencia, ¿no? Y es importantísimo todas estas plataformas para realización de nuestras actividades cotidianas y además por el creciente valor económico pues, que tiene nuestra información. Hoy Anaibí nos estará platicando acerca de la importancia de la protección de datos personales, del cómo interactuamos con nuestra información, cómo los protegemos, cómo las regulaciones nos brindan certeza jurídica y sobre todo con respecto a su transmisión y respecto a su uso. Anaví tiene un currículum vasto. Me tardaría aquí platicando con ustedes un muy buen rato. Ella misma se cataloga como una mujer muy curiosa, muy dinámica, muy creativa y muy interesada en participar en este tipo de temas. Me permitiré dar un breve resumen sobre su experiencia. Anaví es académica y experta en gobernanza de derechos, en gobernanza en derechos humanos, en ciberseguridad, en cultura de la paz, en derecho y en tecnologías de la información, temas de los cuales ha publicado diversos artículos y libros en la materia. Ha fungido como colaboradora en la conformación de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de México, así como en la implementación. Anaibí ha colaborado en paneles internacionales, de hecho nos estaba compartiendo que está por colaborar en algunos, del cual ya seguramente nos estará dando noticias, que tienen importante trascendencia en los ámbitos de protección de datos, de gobernanza de Internet y de ciberseguridad. Pues es un gusto, es un placer que podamos tener a Anaví por acá. Anaví, muy buenos días, bienvenida. Hola, Juan Pablo, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad pues de comentar estos temas que son tan relevantes ahorita. Yo encantada de la vida de participar. Como te decía, somos inquietos y creo que por eso, y somos curiosos y por eso tanto nos llaman la atención estos temas, ¿no? Y agradeciendo muchísimo a Capa 8 la invitación y también reconociendo mucho la labor que realizan. Fíjate que durante los últimos meses me ha tocado mucho explicar qué es eso de capa 8, y entonces ya cuando les explico dicen, ah, y ya se empiezan a tener otra perspectiva también. Pero te agradezco muchísimo la invitación. Pues vamos a hacerlo tipo charla, ¿les parece? Para que también puedan empezar a enviar sus preguntas y hacerlo un poco interactivo. Justo cuando empezamos a hablar de estos temas, siempre les pregunto, ¿y por qué debemos preocuparnos por la ciberseguridad? ¿Y por qué debemos preocuparnos por los datos personales? Porque creo que deberíamos hacer un análisis retrospectivo de realmente qué es lo que buscamos proteger, entender qué es lo que buscamos proteger. No nada más, es que la ley me dice que tengo que proteger mis datos personales. No, entiendo que debo proteger mis datos personales. Yo lo comento mucho cuando hemos tenido la oportunidad de dar pláticas o clases o capacitaciones a personas tanto del sector privado como del sector público, diciéndoles, a ver, esto no es solamente para que ustedes cumplan, ¿no? O el compliance famoso, sino que esto es una carretera de dos vías, porque muchos de ustedes a lo mejor tienen que resguardar los derechos ARCO de los usuarios o los titulares, pero nunca han hecho una solicitud de derechos ARCO. O sea, esa parte de yo como persona también, cómo protejo mi información, creo que necesitamos activarla. Entonces, ¿por qué preocuparnos? Les pregunto de la ciberseguridad y los datos personales. Pues la verdad, ahorita nuestra sociedad es una cultura de servicio y más importante aún, hemos sufrido un cambio cultural de la noche a la mañana muy abrupto, en el sentido de que no estábamos preparados para lo que estamos viviendo. Creo que eso ya se ha repetido muchísimo, no estábamos preparados. Yo conozco mucha gente que me decía, es que mi trabajo siempre lo he hecho aquí en la oficina y no puedo hacerlo a distancia, o sea, no es imposible hacerlo a distancia. Y poco a poco también esa transformación digital, tanto en el sector público como en el sector privado, como nosotros como usuarios, que a lo mejor nos hubiera llevado un poco más de tiempo, eh, pues se tuvo que llevar a cabo literal, o sea, de un día para otro, o en cuestión de semanas, en el mejor de los casos. Entonces, ahorita son muchos retos, desde, y lo comentábamos hace un rato, desde depender de redes domésticas,
redes de casa que no nos dan la seguridad a lo mejor que tenía una red institucional o de la organización, hasta todas las interacciones que estamos haciendo, hasta dónde estamos compartiendo la información que nos envían en nuestros dispositivos privados, a lo mejor no damos dispositivos institucionales, todas esas cuestiones justamente que hay que abarcar. Otro punto bien importante, pues es que hay una tendencia global de que todos los servicios se trasladan a la nube. De hecho, estaba escuchando una plática muy interesante. Un profesor, pero ahorita se me olvidó el nombre, que decía, es que mejor hablar de Internet de todas las cosas, deberíamos hablar de la nube de todas las cosas, porque al final del día lo que va a hacer Internet o cada una de esas cosas es enviar información a la nube. Y entonces deberíamos preocuparnos mejor de la nube de todas las cosas, de todo esto, estar resguardando toda esta información, nuestros datos, y en ese contexto. Em, pues sí, prácticamente las herramientas de nuestras vidas dependen de las redes de computadoras, ¿no? Lo importante ahorita, por ejemplo, lo que nos brinda la economía digital, la digitalización, es poder transformar todo en datos para transformarlo todo a través de los datos. No solo datos personales fluyen por esas leyes, muchos datos, mucha información, pero ahorita justamente esos datos adquieren mucho mayor valor. Ahorita estamos viendo, y desde hace unos meses hemos estado siendo testigos de cómo se están utilizando los datos de los usuarios para monitorear y tratar de contener, pero más importante, para entender y combatir esta pandemia que estamos viviendo. Es la información de todos nosotros. Entonces, toda esa colaboración que se ha llevado multi-stakeholder entre empresas, entre academia, entre gobiernos y entre usuarios, de compartir mi información para dar, para mis datos, para dar información que nos ayude justamente a tener ese conocimiento de cómo combatir esta enfermedad, creo que es invaluable y como dice, por ejemplo, en el reglamento europeo, entonces considerándose esa referencia que los datos deben servir a la humanidad. Y creo que sí, exactamente. Las leyes de datos personales no están para restringir los datos, sino solo para darnos certeza de cómo se van a utilizar los datos personales. Dar seguridad tanto a titulares como a responsables y como a encargados, pero más importante, como bien lo dice, para servirnos a todos y cada uno de nosotros, ¿no? Como está sucediendo justamente en este momento. Y pues sí, cada vez también estamos utilizando más dispositivos, ¿no? Yo les decía, el Internet de todas las cosas va a traer un reto, que toda nuestra información va a haber cada vez más información de nosotros, que vamos a necesitar entonces tener un entorno, o estamos desarrollando un entorno más smart, donde tal vez nosotros no somos los que nos estamos volviendo smart, sino las cosas que nos están, pero a lo mejor nosotros no estamos volviéndonos smart en un sentido de mantener las cosas seguras, de tener ese chip de gestionar los riesgos y ver justamente qué información están recolectando los dispositivos, a dónde se va y cómo me puede ayudar, pero también cómo me puede perjudicar. Entonces, este desconocimiento en el uso de las tecnologías, porque no somos todólogo en las tecnologías, la verdad, no. Este, Podemos tener un teléfono en la mano, pero muy pocas veces realmente sabemos cuál es la capacidad total que podemos utilizar con un dispositivo así. Entonces, ese desconocimiento nos hace vulnerables. Hay algunos que hacen más vulnerables que a otros, como pueden ser niños, niñas, adolescentes, como pueden ser los adultos mayores, pero en general el desconocimiento en el uso de la tecnología, el desconocimiento en el ámbito de cómo proteger nuestros datos personales, nuestra privacidad, y más importante aún, como papás, protegerlo de nuestros hijos, nuestros niños también, o protegerlos de los, insisto, de adultos mayores que ahorita fueron lanzados a la bancarización en línea y que si ya aún tenía problemas de estar enfrente de un cajero y no saber cómo usarlo, ahora la banca en línea les trae consigo mucho más retos. Bueno, les hacía referencia, los que hemos tenido la fortuna de hacer trabajo remoto, pues nos dimos cuenta de que teníamos la tecnología para hacerlo y para hacer muchas cosas más. El problema es de que no sabíamos cómo usar esa tecnología. Se ha hablado mucho de que, ay, bueno, es que las plataformas digitales a través de las cuales se hacen videoconferencias o webinars como este son inseguros. A ver, ningún sistema es 100% seguro, metámonos en la cabeza. Ninguno nos va a decir. O si llegan y les dicen, es que este sistema es 100% seguro, no, no es cierto. Todos tienen fallas. ¿Por qué? Porque no solamente es la cuestión tecnológica, sino como justamente dice la capa 8 es de las más importantes. Si nosotros no sabemos o emplear justamente las herramientas de privacidad o de control de seguridad que nos dan todas estas plataformas, pues estamos abriendo la puerta a que suceda algún incidente o aumenta la probabilidad de que pueda suceder algo. ¿Qué fue lo que sucedió en un inicio? Todos nos volcamos a estas plataformas sin tener un conocimiento previo, o ni siquiera leemos los términos y condiciones a veces de cómo utilizarlas, y por eso se dieron tantos incidentes. Ahora sí, esto es prueba y error, ¿no? Desafortunadamente así hemos estado aprendiendo,
Pero bueno, esto también ha conllevado un aprendizaje. Y en este aprendizaje, es como le digo, experimento colectivo de Virtual Office, que justamente estamos viviendo, nos va a traer, espero yo, o nos ha traído algunas soluciones emergentes, que espero que también se vuelvan permanentes. Si ya realmente hemos adoptado la tecnología, porque la verdad teníamos mucha desconfianza, había mucha gente que no había hecho compras en línea y ahorita ya mucha gente lo está haciendo porque no hay otra forma de hacerlo. Pero si realmente hemos establecido algunas medidas emergentes que estamos viendo que están funcionando, pues espero que se mantengan o que se vuelvan permanentes, porque este aprendizaje que estamos sacando de toda esta experiencia debe dejarnos, creo yo, algo bueno. Yo lo veo como también una oportunidad de decir, bueno, ya desarrollamos esta tecnología, ya cambiamos estos, ya adecuamos estos procesos, ya capacitamos a las personas dentro de la empresa, dentro, no importa el nivel de empresa, dentro de la organización del gobierno, las rutinas y dentro, incluso iba dentro de mi casa. Entonces, hay que ver, hay que darle seguimiento a ver que realmente podemos volver permanente y aprovechar esta tecnología. Y nada más también recordando rápido, nuestros derechos humanos deben estar garantizados tanto en el mundo offline como en el mundo online. Creo que eso ya es un reconocimiento que desde el año 2012 hizo la Asamblea de Naciones Unidas y es muy importante exigirlos, es muy importante conocerlo y exigir ese respeto a nuestros derechos humanos, dígase la libertad de expresión, dígase el acceso a la información, pero también la protección de nuestros datos, la protección de nuestra privacidad en este entorno offline. Y eso sucede también en el entorno de los niños, niñas y adolescentes. Aquí rápido nada más hago una pausa. Yo les comentaba que son un grupo muy vulnerable, sí, pero por ejemplo, en el año 2018 se hace una reforma a la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes. Y además de reconocerles el acceso a las tecnologías, muy importante, les reconocemos que no solamente tienen derecho a acceder a Internet, sino tienen derecho al uso seguro de Internet. Y aquí viene a ser también obligación de los padres, de los hermanos mayores, del contexto que tiene contacto el niño, de estados, de escuelas y demás, garantizarles eso sobre de Internet. ¿Cómo vamos realmente a garantizar que los niños puedan tener y ejercer ese derecho al uso seguro de Internet? Pues creo que la capacitación es sumamente importante. Eh, También en relación a los derechos de los niños, rápido, sobre la seguridad o ciberseguridad, y en materia de protección de datos personales, hay un decálogo que publicó UNICEF y de hecho esta semana también se publicaron unos nuevos lineamientos sobre la protección de los niños en el entorno de Internet hace 2 días, también por parte de la UIT y con un esfuerzo con UNESCO, de cómo proteger justamente sus derechos a través de Internet. Y uno de los puntos muy importantes es que dice que los niños tienen justamente derecho a la intimidad y a las comunicaciones por medios electrónicos, lo que también significa preservar su identidad y su imagen de posibles usos ilícitos, pero también se extiende a la protección de sus datos personales. Y muy importante aún, lo que reconoce UNICEF en ese momento es que los niños tienen derecho a recibir orientación y educación, así como acordar con sus padres el uso responsable de Internet. ¿Qué necesitamos para eso? Pues capacitar a los niños, obviamente que esto se desarrolla atendiendo a su nivel de madurez. Capacitar a los niños para que entiendan qué es lo que están utilizando. No solamente es cuestión de utilizar los fierros, diríamos, no solamente cuestión de darle clic y, sí, mira qué bien maneja la computadora. No, ¿qué hay detrás? ¿Qué implicaciones puede tener que compartan su información? Y eso también significa entonces que padres y madres deben formarse, ¿no? En el uso de Internet y de los contenidos de Internet. Es un trabajo de todos. Bueno, ¿cuáles son algunas amenazas que podemos encontrar rápido en materia de protección de nuestra información? Pero bueno, también en este entorno ciber en que andamos. Por ejemplo, hay malware para dispositivos móviles. Hay, hay veces que les pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen a lo mejor un antivirus en el teléfono celular? ¿No? También hay antivirus para teléfonos celulares. Y es lo que más estamos, o lo que más utilizamos y lo que más dejamos que se conecte a cualquier red, sobre todo cuando salíamos. Ahorita no salimos tanto, pero sobre todo conectarnos a redes públicas, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos de conectarnos a un Wi-Fi público en donde tal vez haya una persona que esté en medio del tráfico de Internet y todo lo que nosotros empleemos o todas las páginas que visitemos y más, pueda haber un tercero que pueda tener acceso a nuestra información? Creo que es muy importante recordar que por más práctico que a veces nos resulte, el conectarnos a un Wi-Fi público
o cuando estamos conectados, perdón, a una red de Wi-Fi pública, deberíamos tener esa precaución de no incluir datos personales y de no utilizar páginas donde tengamos o realicemos transacciones electrónicas, dígase banca en línea, que impliquen, o otras, perdón, que impliquen tener que meter nuestros datos de nuestra tarjeta de crédito, por ejemplo, ¿no? O nuestra tarjeta de débito y todos los números. Este, las vulneraciones de datos, que desde hace algunos años son como que el día a día, cada mes nos enterábamos de que una vulneración de datos y cada vez parecía ser mayor las vulneraciones que había. Insisto, no estamos exentos, nadie está exento a que suceda, solamente lo que necesitamos justamente determinar es cómo podemos disminuir la probabilidad de que esto suceda. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que ahorita con esa transformación digital y con muchas MIPIMES tuvieron que subirse a este tren de comercio electrónico para poder mantener su modelo de negocio, para poder mantener, bueno, adecuar modelos de negocio también. No todas tomaron las precauciones tal vez para revisar un aviso de privacidad. Me ha tocado ver muchas que no tienen aviso de privacidad y eso obviamente que lleva un incumplimiento de la ley. Me ha tocado ver muchos, bueno, hasta la tiendita de la esquina ya está en una página en alguna red social o te aparece en el mapa y a lo mejor ya está utilizando transacciones con tarjeta, que qué bueno que las utilicen, para eso es la tecnología, pero también tratan datos personales y pueden ser sujetos a una vulneración. Entonces, creo que ahí también esa capacitación que se les puede brindar a ellos. Los ataques de ingeniería social, es más fácil, creo, vulnerar a una persona que vulnerar a un sistema, o por lo menos es lo que hacen los delincuentes que se dedican 24/7 a revisar lo que nosotros publicamos en redes sociales, que eso es un punto bien importante. No estamos conscientes de toda esa huella digital que vamos dejando a través de redes sociales. Muchas veces nuestros perfiles son públicos, no los cerramos, no utilizamos estos candados de privacidad que nos pueden brindar o dar algunos datos, perdón, algunas plataformas digitales. Entonces, ahí aumenta la probabilidad de que pueda suceder algo. ¿Por qué? Porque es muy fácil que yo pueda justamente navegar sobre los pasos que ustedes dejaron cuando suben diversos contenidos y obtener información sobre a qué equipo deportivo le van, o apoyamos, cuáles son algunas ideas, digamos, políticas, qué nivel de vida tiene, porque digo, fui a comer acá, me fui de viaje acá, aquí están las vacaciones, y aquí está la fotografía de esto, o inclusive en qué colegio van los niños, porque le saqué la fotografía del niño cuando salió de la escuela. Hubo muchas instituciones educativas que ahora con la pandemia quisieron verse muy proactivas en el sentido de sacar videos de la graduación de los niños con fotografías y muchas ni siquiera le habían pedido permiso a los papás, pero lo subieron a redes, ¿no? Entonces, toda esa información que nosotros vamos dejando, pues dice algo de nosotros. De hecho, me preguntaban sobre el documental que salió en Netflix sobre el dilema de las redes sociales y creo que ahí la preocupación, insisto, es debemos saber qué es lo que compartimos, porque el hecho de que puedan manipularlos, que ya se ha hecho, hay varias declaraciones de diversos organismos en ese sentido, incluso Consejo de Europa, el Consejo de Ministros, sobre la manipulación algorítmica, ¿no? La manipulación de las personas a través de los algoritmos, dígase, a través del perfilamiento que se hace de nosotros, con los diversos dispositivos que utilizamos, que nos dicen que nos gusta, que no nos gusta, nuestros sentimientos, nuestras tristezas, nuestros miedos, se puede manipular a las personas para que hagan o dejen de hacer algo o apoyen o no apoyen algo. Entonces, es una vulneración de datos personales sobre mi perfil, sobre lo que me da miedo, sobre lo que me emociona, sobre lo que me entristece y demás, ¿cómo puede llegar a ser utilizado en tu contra, ¿no? O para manipular. Creo que deberíamos tener un poco de conciencia sobre eso. Y eso es lo que apunta la ingeniería social. El fraude, que también se lleva a cabo muchísimo. Hay ahorita muchas campañas, sobre todo para evitar el phishing. Yo les había comentado hace un rato, antes, cuando trabajábamos en la oficina o en la organización, pues dependemos de la red de la organización. Pero ahorita que estamos dependiendo de redes eh, que de casa, donde aún con que tengamos una VPN, pues ya no hay tanto control porque no siempre estás conectado a esta red y puedes empezar a descargar otros contenidos en la computadora institucional. Y ya ha sucedido muchísimo, es verdad, que te llega con un nombre, pero muy pocas gentes verificamos si el dominio es el correcto. Nada más nos vamos con la finta del mensaje y demás y le damos clic y ese clic puede traer detrás que se descargue algún virus y cuando yo me conecte a la VPN, pues es igual, ¿no? Es un virus que puede esparcirse de forma mucho, mucho, muy rápida y afectar a muchas computadoras. Entonces, creo que es muy importante estar atentos a esto. Recuerden,
si los delincuentes ya no pueden o están disminuyendo el delinquir en espacios físicos, porque no hay gente afuera, pues obviamente que van a buscar alguna forma de hacerlo en espacios, en este caso digitales, porque saben que estamos todos conectados 24/7, que nuestra alimentación, nuestra salud, nuestro transporte, nuestras compras, nuestro trabajo, nuestra educación, dependen de estas redes ahora más que nunca. Entonces, lo único que hacen es cambiar el modo o cambiar la forma en que nos pueden tocar. Y en verdad son 24/7, a eso se dedican, no tienen nada mejor que hacer que buscar o esperar a que alguien le dé clic justamente a, a un correo y a partir de ahí pues poder hacerlo. Y hay, insisto, otros ejemplos. Ah, ¿Qué conductas acrecentan los riesgos? Y eso ya también se los pregunto a ustedes. Por ejemplo, ¿somos conscientes de a quién o con quién estamos compartiendo nuestros datos personales? A mí me da a veces me llama la atención de que llegabas a supermercado o alguna tienda y te decían, ay, esto es gratis, nada más por favor denos su nombre, su correo y demás, ¿no? Ya sí, y llegan y te lo preguntan y todo lo anotan en una listita, ¿no? Ni siquiera tenían el aviso de privacidad, ni siquiera te están diciendo más y ahí ves los datos personales de los demás. ¿Cuántos de nosotros conocemos justo nuestros derechos ARCO? Y más importante aún, ¿cuántos los hemos ejercido? ¿Cuántos de ustedes alguna vez han hecho alguna solicitud de derechos ARCO contra algún titular, dígase sujeto público o privado? ¿Cuántos leemos los avisos de privacidad? Y yo sé que me van a decir, es que los avisos de privacidad son muy extensos y son enormes y nadie les entiende, demás, sí, pero ahorita vamos a ver justo por qué es importante leerlo. Aunque sea de rojo, leer el aviso de privacidad. Lo ideal es leerlo y enterarnos bien, porque uno de los objetivos o la finalidad de que tiene el aviso de privacidad, perdón, es que nosotros demos un consentimiento informado. Pero por la mayor parte de las veces damos un consentimiento desinformado, ¿no? Entonces eso también eleva el riesgo a que pase algo. Entramos a sitios seguros a navegar en Internet. A mí me llama mucho la atención a veces cómo se nos puede borrar un poco ese criterio o ese, digamos, sospechosismo. Si yo les dijera, no sé, miren, ahorita les vendo un automóvil de la marca de lujo alta gama, año 2021 en 30,000 pesos, pues muy probablemente me podrían decir, ay, pues a lo mejor es robado, ay, algo tiene, ay, algo así, si se los presento aquí en físico. Yo no sé por qué no, o se nos pierde un poco ese criterio cuando vemos muy buenas ofertas en Internet. Que les digan lo mismo en Internet y muchas veces lo queremos. Hay como que a veces se nos pierde algo, deberíamos poner las antenitas así como que también tener esas preocupaciones. Este, ahorita vamos para justo lo de derechos ARCO y ahorita vemos lo de teletrabajo también. ¿Realizamos compras seguras? Esa es otra pregunta. ¿Hacemos descargas seguras? Ay, pero es que ya quiero la aplicación. Ay, pero es que ya quiero la película. Y la verdad, si la cobro, pago 120 pesos por la película o voy a un sitio donde a lo mejor no tengo que pagar y descargo la película. Sí, pero ¿qué vas a descargar detrás? Eh, Muy importante, utilizamos software ilegal, en verdad. Recuerden que una de las finalidades que tiene hacer esos parches o esas actualizaciones en el software, pues es eso, hacer parchecitos porque se van encontrando vulneraciones todos los días. No hay ningún sistema 100% seguro, en verdad, no lo hay. Lo único que nos están dando ellos a través de esa licencia es que están trabajando para mejorarlo y para parchar todas las vulneraciones que puedan llegar a aparecer, porque ellos también tienen ingenieros que se dedican a hacer el pen testing, ¿no? Pruebas de penetración en los sistemas para buscar esas vulnerabilidades y avisarnos a nosotros como usuarios que debemos actualizar nuestro sistema para no caer en esas vulnerabilidades. Pensamos antes de publicar algo en Internet, casi a todo luego le sacamos la foto y lo enviamos. Y creo que no nos detenemos, como decía antes, a oler las rosas, no nos detenemos a lo mejor a percibirlo con nuestra mirada, con nuestros sentidos y ya después enviarlo y compartirlo. Y sobre todo hay que también ver qué es lo que estamos enviando y compartiendo. La desinformación ahorita, que es otro de los grandes problemas que tenemos, también de seguridad. La desinformación está al día. No verificamos, no nos paramos a verificar. Y a veces solo nos queremos dar Twitter para decir, mira, yo tengo la nota que acaba de salir y entérate de esto. Y entonces lo retuitamos porque a lo mejor llega del círculo de nuestros 500,000 o 2,000 amigos, que me imagino que tenemos verificados muchas veces en nuestras redes sociales. Y nada más lo retuitemos y no pensamos, o no pensamos si esto realmente puede ser absurdo. Y aquí algo muy importante, la desinformación la combatimos con información y por eso también tenemos el derecho de acceso a la información, tenemos derecho a preguntar y para eso también está la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información y por eso hay sitios de transparencia. Démonos el tiempo de verificar la información o buscar la información en sitios que tengan cierta credibilidad, no porque me lo envíe primo del hermano, del sobrino, del amigo.
un tweet puede pesar mucho y tenemos cierta responsabilidad porque al final del día quien se lo enviemos son nuestra gente de confianza que van a confiar en nosotros. Entonces, cada vez que podemos dar tweet, podemos ir justamente fomentando esa desinformación. Hay una frase que dice que la mentira puede dar una vuelta al mundo en lo que la verdad apenas está amarrando los agujetas de los tenis, ¿no? Pero que parte de nuestra responsabilidad está también justamente ahí. ¿Y con quién compartimos nuestras fotos? A ver, si somos o tenemos perfiles abiertos en redes sociales, donde todo el mundo puede ver nuestras fotos o las fotos de nuestra familia, pues significa que todo el mundo puede verlo. O sea, no solamente los 2,000 o 3,000 amigos que podemos tener en redes sociales, sino todo el mundo. Entonces, ¿a quién están dejando ver sus fotos? Es como si algún extraño le abrieran a ustedes la puerta de su casa, entrara, viera sus fotos, su álbum de fotos, que todavía tenían fotos impresas, se llevara 3, 4 fotos y se fuera. Es lo mismo, les estamos dando ese acceso y creo que también a veces no somos conscientes un poco de eso. ¿Qué es lo que buscamos evitar? Por lo menos en el contorno de datos personales. Su copia no autorizada, que se pierdan, o que haya robo o extravío, la modificación autorizada de esos datos, que se alteren los datos, que sufran un daño, que se destruyan. Estos son algunos de los ejemplos que justamente la legislación trata de o procura proteger que no suceda con los datos personales, pero al final es con toda la información. Y esto es dentro del contexto que nosotros también deberíamos preocuparnos de proteger nuestra información. Ahora, ¿qué es la protección de datos personales o el derecho de protección de datos personales? A diferencia de lo que es nuestra vida privada, que es justamente ese contexto íntimo que queremos dejar fuera del escrutinio público y que nada más los resguardamos para nosotros. La protección de los datos personales es o busca garantizar que una persona defina quién y para qué, con qué finalidades, por cuánto tiempo va a tener sus datos personales. La que también se domina el derecho de autodeterminación informativa. Yo tengo el control como titular de mis datos personales. Yo tengo el control de decidir quién va a tener mis datos, para qué finalidades va a tener mis datos, por cuánto tiempo lo va a tener. Y lo que busca justamente la ley es establecer esas reglas ciertas para que podamos ejercer. Nosotros en el artículo 16 de la Constitución tenemos reconocido el derecho a protección de datos personales. Justamente en México tenemos un régimen doble, podríamos decir. Tenemos una ley federal de protección de datos personales que aplica a los particulares. Esta ley es de 2010. O sea, aplica solamente a cuestiones particulares. Cualquier persona que sea un particular, que es una empresa, aplicaría. Y también aplica para los sindicatos. Y tenemos una ley general de protección de datos personales que se publica en 2017, si mal no recuerdo, perdón, que aplica para el sector público, para los sujetos obligados en el ámbito de transparencia, pero del sector público. ¿Qué significa? Que antes yo tenía, por ejemplo, antes del 2014 teníamos una ley de transparencia, una ley federal de transparencia, que decía que nosotros podíamos ir a ejercer el derecho de acceso y rectificación, pero nada más. Ahorita con la reforma del 2014 y cuando se publica esta ley general de transparencia esta ley general de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, nos reconoce los derechos ARCO. Y ahorita vamos a ver justamente diciendo, ya tenemos más derechos y podemos oponernos a que traten nuestros datos personales los entes de gobierno, que es muy importante. Entonces, por un lado tenemos una ley federal, insisto, que aplica a particulares y donde el INAI es la autoridad última que tiene que velar por esa protección. Y tenemos una ley general de transparencia que lo que nos dijo es, a partir de esta ley general, todos los gobiernos, todas las entidades de la República tienen que publicar sus propias leyes en materia de protección de datos, insisto, y eso va a ser para el ámbito de sujetos obligados, dígase gobierno. Y tenemos un 482, digo yo, para proteger los datos personales, y eso es muy importante. ¿Por qué tenemos un 482 para proteger nuestros datos personales? Primero, tenemos 4 derechos, que son los derechos ARCO, que ahorita vamos a ver justamente. Tenemos 8 principios del tratamiento de datos que tiene que seguir el responsable y el encargado. El responsable va a ser la persona que defina para qué se van a utilizar los datos, cuál va a ser su finalidad justamente de tratamiento de datos personales. Y aquí también hago una aclaración. El tratamiento de datos personales incluye todo, desde la obtención del dato hasta el borrado del dato. Entonces, desde la obtención, cómo se almacena, dónde se tiene, si se vuelve a utilizar, con quién se comparte, si hay transferencias,
todos esos pasos, insisto, que van desde que obtienen un dato hasta que lo borran. Ese es el tratamiento de datos personales. Entonces tenemos 8 principios de tratamiento que tienen que seguir el responsable y el encargado. Y hay 2 deberes. La ley marca que el responsable y el encargado tienen el deber de seguridad y tienen el deber justamente de confidencialidad en materia de protección de datos personales. Entonces, como que este 482 en materia del ámbito legal, el ámbito jurídico, es justamente lo que va a garantizar nuestra protección de datos personales. En el ámbito de los sujetos, este, justamente obligados, la ley general, insisto, esta es más nueva, la particular es desde 2010, la ley general de protección de datos personales sujetos obligados es más reciente, habla del derecho a la portabilidad. Entonces hablaríamos del derecho de acceso, rectificación, cancelación, oposición y el derecho a la portabilidad. Ese todavía es un derecho donde se establece que si nosotros tenemos unos datos personales o se tienen los otros datos personales en bases de datos estructuradas, se nos tendría que compartir para poder nosotros reutilizar la información. Pero bueno, ¿qué son los derechos ARCO? Pues los derechos ARCO es el derecho de acceso, de rectificación, de cancelación y de oposición. Yo como titular de mis datos, yo titular de datos, es un derecho de los titulares. Yo titular de datos tengo derecho de acceder a mi información. ¿Qué significa? Que yo tengo derecho a llegar y decir, oye tú responsable, oye tú sujeto obligado, gobierno o privado particular, ¿tienes información sobre mí? ¿Qué información tienes sobre mí? Tengo derecho a acceder a la información que tú tienes sobre mí, siempre que yo sea titular. No puedo preguntar sobre otra persona, a menos de que sea su representante legal y tenga atribuciones para eso, o los padres, en caso de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Padres tutores o quien ejerza la patria potestad. Y nos tienen que responder, ojo, es un derecho, no es de que no quieran, nos tienen que responder, ya sea no tenemos datos o sí tenemos estos datos y tenemos esta información de usted. Bueno, el derecho de rectificación, ¿en qué consiste? Yo tengo derecho a que si mis datos están incorrectos, imprecisos, desactualizados, se corrijan. Ya ven que a las mujeres siempre les falla que nos ponen más años de los que son. Entonces, siempre nos ponen más años y tenemos que ejercer nuestro derecho de rectificación para que venga bien la edad. Pero bueno, es eso. Si están incorrectos mis datos o no están actualizados, tengo derecho a que se rectifiquen mis datos. Y también los procedimientos deben ser lo más sencillo posibles. La cancelación de mis datos. Tengo derecho a que si ya no tenemos una relación jurídica, si ya no son necesarios, si no cumplieron la finalidad de los datos, los canceles, dígase, los elimines, los borres de tu base de datos. Siempre y cuando no haya alguna ley que te obligue a mantener esos datos ahí. Puede haber alguna, por ejemplo, en caso de comercio electrónico, donde cuando se realizan transacciones, a lo mejor tienen que mantener los datos hasta 5 años, ¿no? Por las transacciones que se pueden llevar, pero es otra ley. Pero yo tengo ese derecho a solicitar la cancelación. Borra mis datos, ya no los tengas ahí. Muchas veces me dicen, oye, pues es que me siguen llamando de, no sé, instituciones bancarias para ofrecerme eh, el seguro de tal cosa y de tal cosa y de productos y servicios, pero yo hace 5 años cancelé mi cuenta con ellos. Pues sí, cancelaste la cuenta, pero no pediste que eliminaran tus datos personales. Entonces, bueno, hay que solicitarlo. El derecho de oposición. Y ese me encanta porque yo tengo derecho a ponerme que utilices mis datos personales con finalidades diferentes a las primarias. Y por eso es importante el aviso de privacidad, que ahorita vamos a ver, que está muy relacionado con los principios de tratamiento. A ver, cuando yo tengo una relación jurídica, no sé, con alguna institución bancaria, porque tengo una tarjeta con ellos, yo sé que llegamos a sacar nuestra tarjeta y nos enseñan un contrato de adhesión. Un contrato de adhesión es justamente un contrato donde nosotros nos adherimos, porque ya no podemos, ah, pues ahora sí, hacer ese acuerdo a lo mejor entre todas las cláusulas, o hacer ese convenio, nada más llegamos y firmamos para adherirnos a ese contrato. Por eso se llaman contratos de adhesión. Por ejemplo, en materia de derechos del consumidor, todos los contratos de adhesión, todos, donde llegamos nada más, insisto, nos adherimos, nada más firmamos, porque ya no podemos negociar nada, están o deben estar registrados ante Profeco. Si no están registrados ante Profeco, lo más probablemente es de que no estén también poco autorizados por ellos. Lo que busca Profeco en ese sentido para protección a consumidores es que los contratos no tengan cláusulas abusivas. Cuestión diferente es que se puedan aplicar abusivamente, pero bueno. Lo que busca Profeco es que no tengan cláusulas abusivas. Eso es lo más importante. Entonces, yo veo el contrato, lo leo y firmo, ¿verdad?
bueno, a lo mejor tengo prisa. Entonces me dijeron, firma aquí, firma aquí, firma aquí, firma aquí. Yo bien obediente, firmo y firmo y firmo, firmo, firmo. Y de pronto me empiezan a llamar ofreciéndome productos y servicios una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces al día. Y yo ya no quiero contestar porque ya me harté. Está bien que tenga una relación jurídica por ustedes derivada de una tarjeta de crédito, de débito u otro. Pero ya no quiero que me sigan llamando con fines de marketing. Bueno, para eso es el derecho de oposición. Yo tengo derecho a oponerme a que me utilicen mis datos personales con fines de publicidad o de marketing y que me llamen para ofrecerme productos y servicios. Eso es lo bonito del derecho de oposición, porque lo pueden ejercer en cualquier momento. No hay nada que les digan, ay, pero es que estoy aceptado aquí, sí, pero en cualquier momento yo puedo ejercer mi derecho de oposición. Si está bien que necesites tener mis datos personales o debas tener mis datos personales, dígase teléfono, nombre, correo electrónico, para las finalidades primarias que son, porque la ley así lo establece también, el tener una relación jurídica derivada del servicio que te estoy contratando, me opongo a que utilices mis datos personales con finalidades secundarias, como pueden ser la publicidad o transferirlos para fines de marketing y demás. Y eso es lo bien bonito. ¿Por qué? Porque pues una vez que ustedes ejerzan ese derecho, que les tienen que responder justamente y después tienen 20 días el sujeto obligado o el particular para responderles, eh, que normalmente le responden que sí. Si al día 21 les vuelven a llamar, pues bueno, ahí sí ya van al INAI y los acusan, literal. Pero eso es lo bonito del derecho de oposición, que podemos oponerlos. Todos estos derechos los podemos hacer oponibles o ejercer en cualquier momento y eso también está muy lindo. Si hay casos donde no aplica la cancelación de datos personales, por ejemplo, yo les decía que alguna ley establezca que necesita seguirse tratando los datos personales, como en caso de transacciones, ¿no? Yo como comerciante necesito tener tus datos personales para, no sé, generarte tu CFDI, tu factura. Oye, pues sabes que ya me generaste mi factura, pues borra mis datos. No puedo porque a lo mejor el SAT me está solicitando que guarde 5 años mis facturas, entonces no puedo borrarla terminando la transacción. Algo así puede suceder también en casos de que no se puede cancelar los datos hasta que pase ese periodo, que es un ejemplo. Sí, en las instituciones privadas ponen muchas trabas, sí, exactamente. No es de que no haya una estandarización, y ahorita vamos a ver justo lo que debe contener el aviso de privacidad, porque el aviso de privacidad va a ser ese instrumento donde nos va a decir justamente cómo vamos a ejercer nuestros derechos ARCO. La ley establece un estándar mínimo de cómo, y no debería ser más complicado de enviar una identificación, porque pues, tengo que acreditar que yo soy el titular, ¿no? Para hacer exigible ese derecho. Darme un número, un teléfono o una dirección donde yo pueda ejercer mis derechos. Normalmente las instituciones les dicen nuestro departamento de derechos ARCO es o hacerlo en la misma institución. Les dan un formato que es bastante sencillo, en verdad. Yo lo he hecho bastantes veces. Este, si no te contestan, tú cuentas los días a partir de que enviaste el correo y no te contestaron. Y si no te contestan, puedes hacer una solicitud de protección de ejercicio de derechos al ante el INAI. Si no te contestan, o sea, no estás desamparado. Si no te contestan, que es su obligación contestarte, cuentas los 20 días que tuvieron que haber pasado a partir del día siguiente que enviaste el correo y llegas y dices, oye, INAI, ellos nunca me contestaron y aquí está lo que yo les envié y esto es lo que dice el aviso de privacidad. La verdad, eso también es muy sencillo, es un escrito libre, no es laborioso hacerlo. Pero aquí lo importante es ejercer esos derechos. Bueno, los 8 principios del tratamiento. Eso también está muy interesante. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a entender cuáles son las obligaciones que tienen los responsables con nosotros y para tratar nuestros datos. Entonces, los derechos los tenemos nosotros como titulares. ¿Qué hago para aplicar mis derechos al para una fuerte comida cada mes para que me cambie con ellos? Ah, Primero solicitarles un acceso de cómo obtuvieron tu información y una vez que tengan cómo obtuvieron tu información, solicita la cancelación. Lo más probable es de que a lo mejor hayas firmado algún servicio y ese que firmaste dices, ay, acepta que también hagamos transferencias de datos personales a nuestras filiales y demás servicios y todo, y dijimos que sí, como muchas veces decimos. Pero tú dices, ¿de dónde obtuve mis datos? Ellos te tienen que decir dónde obtuvieron y te metes a su página y solicitas la cancelación de tus datos. Si realmente no estás llevando una eh, relación jurídica con ellos, puedes solicitar la cancelación. Ahí vamos a ver la página del aviso de privacidad donde cómo se ejercen los derechos. Se los puedes hacer también por teléfono, aunque luego te cuelgan, porque el problema también es la falta de capacitación, lo digo por experiencia en el buen sentido. Muchas veces cuando yo sí, no es por ser peleonera, pero sí les pregunto porque pues es parte de mi chamba. Parte de mi chamba es revisar avisos de privacidad y parte de mi chamba es ver cómo se ejerce este derecho.
Entonces, luego les pregunto, y muchas veces las personas de call center tampoco están capacitadas, que al final del día la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento, pero lo que hacen es colgarte. Entonces, bueno, tienes que ir al aviso de privacidad de la página para ejercer esos derechos. Entonces, los principios de tratamiento de datos personales son 8. Los responsables deben de tratar los datos personales de forma lícita. Los responsables deben tratar los datos personales con finalidades exactas y concretas. ¿Qué significa? Eso es bien importante. En el aviso de privacidad debe venir la finalidad para qué van a utilizar nuestros datos personales. Nos tienen que informar para qué van a utilizarlos. Vamos a utilizar sus datos personales para enviar la información para enviar la información en caso de que haya, no sé, un mal uso de su cuenta de tarjeta de crédito. Ah, no, pues sí me interesa. Pero a lo mejor una finalidad puede ser primaria. Pero una finalidad secundaria que no implica o que no condicione el que me brinden el servicio para el cual estoy contratando. Puede ser, vamos a utilizar sus datos personales para enviarles información con fines de publicidad. Pues a lo mejor esa no me interesa y en esa me puedo poner. Las finalidades tienen que ser concretas, tienen que ser concisas y deben venir en el aviso de privacidad, porque eso es como nos informan para qué van a utilizar nuestros datos. La lealtad también, ojo, el consentimiento es bien importante. La calidad de los datos, la proporcionalidad, eso también es bien importante. Muchas veces nos piden todos los datos personales, todos, y hasta datos personales sensibles, que eso necesitaría un nivel más elevado de protección porque pueden conllevar alguna discriminación. Y es desproporcional la cantidad de datos personales que nos piden al servicio que nos van a dar. Entonces ahí nosotros tenemos que hacer nuestra gestión de riesgos. Realmente si me piden tener tus contactos, tener tus fotografías, tener todos tus correos, eso y lo otro, para que me traigan un servicio, es proporcional lo que me están pidiendo a lo que me van a brindar de servicio. Y ahí es donde muchas veces los servicios de privacidad fallan, porque resulta desproporcional también el tratamiento que se hace a través de esa información. El principio de información y el de responsabilidad. Y el de información, ¿cómo se cumple? El de principio de información se cumple con el aviso de privacidad. ¿Qué es el aviso de privacidad? Pues es un documento que puede ser físico, que puede ser electrónico, puede ser incluso visual, verbal, a un audio, a través del cual el responsable nos va a informar a nosotros sobre para qué van a utilizar nuestros datos personales, con qué nos van a compartir, qué datos personales van a utilizar. Por eso es bien justamente importante el aviso de privacidad. La obligación de los responsables, aquí también, ojo, los responsables deben ponernos el aviso de privacidad a la vista antes de utilizar o de solicitar nuestros datos personales. Antes. Nada de que ya le solicitamos los datos y al final. No. Y eso también es un error muy grave que tienen, porque pues, no pueden tener el mejor aviso de privacidad. Está muy bonito y está con todo el cumplimiento legal. Pero no los ponen a la vista hasta después de que solicitaron nuestros datos y hicieron toda la recolección. A ver, no. La ley establece que el aviso de privacidad se tiene que poner a la vista antes. Y ojo, por favor, no solo una mala práctica, sino incluso es ilegal. Una vez me tocó, perdón, ir a una institución bancaria y estábamos buscando hacer unos trámites. Y ven que ya les ponen todo en tablet porque ya estamos muy evolucionados con los wrap agreements, ¿no? Que nada más le haces clic y aceptas todo. Y volteé yo a buscar algo en mi bolsa y veo que la ejecutiva que me estaba atendiendo, o sea, aparece algo en la pantallita y en la tablet y le da a aceptar. Y le digo, ¿y eso qué era? Ah, no, es el aviso de privacidad. Y yo, a ver, pero tú manifestaste consentimiento por mí en un aviso de privacidad. Sí, pero pues eso nadie pregunta. Dije, a ver, para empezar es ilegal. Tú no puedes manifestar consentimiento por mí porque no te da esas atribuciones. Primero. Segundo, es el aviso de privacidad. Si yo quiero leerlo, es mi derecho leerlo. Tú no tienes por qué hacerlo. Y ese es un punto. Nosotros tenemos que exigir esos derechos. Porque, insisto, malas prácticas y demás a veces se pueden llevar a cabo. ¿Qué debe contener el aviso de privacidad? Y esto es lo mínimo, échale un ojo ahí. Y si no lo tiene, pues ahora sí pueden ir al INAI, sobre todo si son particulares. La identidad y domicilio del responsable que recaba los datos, ¿no? ¿Qué persona recaba los datos y cuál es su domicilio? Ojo, la identidad del responsable es la razón social que trata los datos. No es la marca, es la razón social, que a veces no es la misma, entonces tengan cuidado ahí. Finalidades de tratamiento de los datos. Nos tienen que decir para qué van a tratar nuestros datos personales. Opciones y medios que nos tienen que ofrecer nosotros para, en su caso, limitar el uso o la divulgación de nuestros datos personales. Los medios para ejercer los derechos ARCO. Ojo, ahí dice, el Departamento de Derechos ARCO está aquí, o mande su correo aquí, o contáctese con ese aquí. Por eso es bien importante el aviso de privacidad. En su caso, si van a hacer transferencias de datos personales, eso de que para brindarles mejores servicios vamos a transferir sus datos personales con nuestras filiales en esto y en esto, ustedes se pueden oponer, recuerden. El procedimiento
y medio a través del cual si llega a haber algún cambio sustancial al aviso de privacidad, pues se nos tiene que informar. Y ojo, en caso de datos personales sensibles, y si ustedes en verdad tenemos la mala manía de, ay, es que voy a solicitar todo y a ver para qué luego utilizo los datos. No, así no es, porque tienen que ser finalidades concretas para los datos, no nada más las que nos inventemos después. Y ojo, en verdad, con los datos personales sensibles. Si no los necesitan, si son ustedes responsables, si no necesitan datos personales sensibles, mejor no los solicitemos. ¿Cuál es el derecho del titular? Pues conocer el aviso de privacidad antes de proporcionar la información. La finalidad, tomar una decisión informada, justo informada, tomar un consentimiento, dar un consentimiento informado sobre el uso de nuestros datos personales. Esa es la importancia y la finalidad que tiene el aviso de privacidad. Entonces, nosotros tenemos que hacer esta gestión de riesgo de que, bueno, ¿cuál es el servicio que me da a dar? El riesgo es alto, el riesgo es bajo, va a haber una gran probabilidad de impacto de que si me piden más datos, de que si se les vulneran sus datos o a mí cómo me va a implicar. Nosotros creo que tenemos que hacer ya sabiendo justamente, teniendo conocimiento de estos derechos, de estas obligaciones que tienen los responsables en el tratamiento de datos, cómo vamos a gestionar cada uno, porque el riesgo va a ser diferente para cada uno de nosotros. A lo mejor a alguien no le importa tanto compartir su correo, es muy subjetivo al final del día. Y si ustedes quieren compartir sus datos personales para que les den servicios o productos gratis, pues son sus datos, es su derecho a hacerlo, son sus datos. Solamente que hay que ser conscientes de qué estamos compartiendo, para qué lo van a utilizar, o sea, cuáles son los fines y quién lo va a hacer. Eso es bien, bien importante, insisto. El gestionar ese riesgo va a ser diferente para cada uno de nosotros. Yo personalmente sí soy muy picky para mis datos personales. Eh, Tengo casi, casi conteo de a quién le doy mis datos, para qué les doy y todo, y cuando de pronto me llega algo, luego les pregunto, ¿cómo tuviste mis datos? Cancela mis datos y demás. Sí, sí me preocupa mucho cómo van a usar mis datos personales. No me gusta porque pues, es parte de mi derecho y también mantengo la vida privada pues reservada. Es parte de mi derecho a mantener mi vida así. Entonces, yo gestiono, realmente necesito tener esa aplicación para los datos personales que me está viviendo, puedo vivir sin eso. Bueno, pues a lo mejor, insisto, cada uno va a hacer esa gestión de forma diferente. Lo importante es saber qué estamos compartiendo, para qué fines y que se utilizan de forma legal y que cumplan con la ley. Porque muchas veces no tienen los avisos de privacidad adecuados, muchas veces son desproporcionales. Como la gente no reclama, como no reclamamos justamente, no ejercemos nuestros derechos, pues siguen haciendo. Es parte de nosotros también ejercer esos derechos. Los deberes que tienen los responsables, que es el de seguridad y confidencialidad. Y rápido, no hay soluciones mágicas en materia de ciberseguridad, no las hay. Existen prácticas, sí, que nos pueden ayudar a disminuir el riesgo, como ya se había dicho. Conocer nuestros derechos en materia de protección de datos personales es una. Conocer justamente qué podemos hacer y qué pueden hacer los otros con nuestros datos y qué lineamientos deben de seguir es una forma también de proteger nuestra información, que eso es una corresponsabilidad, depende justamente de todos. Llevar a cabo ciertas prácticas tecnológicas, procesos y políticas dentro de las empresas también, en verdad, capaciten a sus empleados en materia de protección de datos personales, porque pueden tener en serio un aviso de privacidad muy bonito, todo muy legal y pagar mucho por él y demás. Pero si un solo empleado falta para que realmente puedan vulnerar los derechos de un titular y no se les muestre justamente. Entonces, la prevención es bien importante para niños y para nosotros también. Pensemos antes de publicar, que también es muy importante. Rápido, no hable con extraños, se los dejo ahí. Creo que hay estudios que dicen que más del 40% de los perfiles en Internet son apócrifos, ¿no? Son falsos. Entonces, pues, sí, tengo mis 2000 amigos verificados, sí, todos verificados. No, no es cierto. Aquí le están enseñando sus fotos. Pensemos antes de compartir nuestra información personal. Es que ya me urge descargar la app y entonces la necesitas y ya, realmente la necesitamos. Este, ¿Realmente estás dispuesto a dar tus datos por ello? Nada más hay que pensarlo antes de hacerlo. Rápido para los niños, y esta frase también se me queda, sobre todo ahorita en este momento, los papás andan con tanta incertidumbre de si los niños deben utilizar o no lo de videojuegos y cuestiones seguras para navegar. Creo que es bien importante la educación de papás, de maestros, todo eso, por eso les digo, es una corresponsabilidad de todo el ecosistema y poder capacitar hacia los niños, pero pensemos también que no nos rozamos a enseñar a leer porque puedan encontrar algún libro inadecuado. Queremos que obtengan lo mejor de las tecnologías con el menor riesgo y eso está en cada uno de nosotros. Yo les decía, la capacitación de los empleados es bien importante. Esto no se soluciona con la ciberseguridad y menos en materia de protección de datos personales, se soluciona solo con tecnología. Son capacitar a las personas, son revisar y mejorar tus procesos y ya después también viene la tecnología, porque la tecnología por sí sola no te va a resolver todo.
¿cuál es el impacto que puede tener que un empleado, uno solo, no tenga o no lleve a cabo ciertas políticas o no ponga el aviso de privacidad o, o todo eso suceda? Hay que capacitarlos, en verdad. Y bueno, si fallamos, pues también hay que ver que fallamos y que esa falla nos sirva pues para mejorar, ¿no? Ahorita estamos mucho prueba de error, pero insisto, si llega a haber alguna vulneración, porque lo más probable es que haya, no porque se los desee, sino porque, bueno, no hay ningún sistema 100% seguro. ¿Qué vamos a aprender de ello? Eso también es bien importante. Y sí, la ciberseguridad y la protección de datos es un desafío actual y continuo. Esto no va a parar, la tecnología va a seguir evolucionando, va a haber muchas más formas de tratar datos personales. Lo importante es que nosotros seamos conscientes de ello y tengamos las medidas de prevención para estar preparados. Y pues bueno, muchas gracias. Creo que por ahí contesté algunas preguntas durante la presentación. Sí, muchas gracias, Anivi. Tenemos, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la plática. Fue ir como de 0 a 100 en algunos segundos, pero me quedo con varias cosas de las que comentaste. Me encantó la frase que comentabas, que nos compartiste sobre la mentira. ¿Cómo puede dar la vuelta al mundo mientras que la verdad apenas se está amarrando las agujetas? Pero es muy cierto. Y es precisamente por todos estos riesgos, noticias que de pronto están corriendo en la red. Debemos ser muy responsables al respecto, como bien comentabas. Me encantó el 482, es una excelente manera de poder recordar los derechos, todos los aspectos legales que hay alrededor de nuestros derechos sobre los datos personales. Y como bien indicas, esto no se va a detener, tenemos que ser conscientes, estar muy preparados para aprender continuamente sobre las amenazas, sobre los riesgos y ser muy conscientes sobre qué compartimos, cómo lo compartimos, a quién lo compartimos, por qué lo compartimos, ¿no? Que finalmente es como el meollo del asunto de los datos personales. Y tenemos varias preguntas, Anaibi. Me voy a permitírtelas ir acercando, espero que nos dé tiempo. ¿Hay alguna regulación vigente en México que regule, valga la redundancia, de alguna manera las redes sociales y el uso de teletrabajo? Nos pregunta Jorge Barroso. A ver, recordemos que las redes sociales, eso también es bien importante, a veces se nos va. Cuando nosotros accedemos a redes sociales, estamos firmando o accediendo a un contrato de adhesión también con un particular, ¿cierto? Eso es una red social. Cuando le damos a aceptar términos y condiciones, eso es firmar un contrato, manifestar nuestro consentimiento para un contrato de una red, que los hemos utilizado como redes que nos han acercado y donde se ha llevado el discurso público, diplomático y demás, sí es muy importante. Pero nosotros estamos firmando un contrato con un particular. Aquí el punto importante es conocer los términos y condiciones de ese contrato y las herramientas que ellos nos dan, ¿no? Eh, y parte de nosotros también qué información vamos a compartir. Por ejemplo, conozco muchos padres que les abren a sus hijos perfiles de redes sociales cuando el mismo contrato te dice, mínimamente debes tener 13 años. ¿Por qué 13 años? Por justamente la COPA en Estados Unidos, ¿no? Que es esta ley de protección de niños en línea, donde les obliga a que si son menores de 13 años necesitan el consentimiento de los padres y son mayores para algunos sitios, ¿no? Por eso son 13 años. Pero va de nuevo, hay que leer esos términos y condiciones, porque es un contrato el que firmamos al final del día. Y es un contrato con un particular, que tiene su sede, pues obviamente que en el extranjero, más allá del contexto de redes sociales. Yo Correcto. creo que eso es lo importante. Sí, 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 eso estoy de acuerdo, eso es lo más relevante. Ernesto Gómez nos preguntaba sobre los derechos ARCO, me parece que fue tratado ampliamente sobre la plática. No sé si quieras por ahí resumir o hacer alguna precisión, Pues Anevi. nada más invitarlos a ejercer estos derechos ARCO. Háganlo como ejercicio, en verdad. Pónganlo en su tarea. Este fin de semana voy a ejercer mis derechos ARCO, a ver qué pasa. Nos va a Sí, 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 empoderar muchísimo, van a ver. cierto. Luis Elizalde nos pregunta, nos comenta, algunas instituciones privadas ponen muchas trabas para ejercer los servicios ARCO y no hay una estandarización. Desde enviar un correo, que hay muchas veces no contestan, hasta hacer un documento en el cual limitamos nuestros datos. ¿Hay alguna propuesta para poder agilizar el ágil derechos ARCO? Pues va de nuevo, si no te hacen caso, si no te responden, pues quéjate ante el INAI. Los ejercemos, contamos 20 días, si no me respondieron nunca en esos 20 días, pues ya voy y me quejo ante el INAI. Correcto. Jorge Barroso nos pregunta igualmente, ¿existe algún caso donde no aplica la cancelación de los datos personales? Sí, que justamente también les había comentado en la plática, que hay algunos casos donde la ley, como por ejemplo, si alguna otra ley te obliga a mantener esa información, pues no se pueden borrar, entre otros. Claro. Ernesto Gómez, ¿cuál es el alcance del principio de responsabilidad? ¿Implica responsabilidad no solo civil, indemnización de prejuicios, sino también penal? Fíjate que la ley federal tiene por ahí 3 artículos en materia penal.
justamente para sancionar en materia de protección de datos personales, que todavía no se ha ejercido al 100. Hay uno por ahí que está volando y que sería como que el primer precedente en materia de particulares. En materia de sujetos obligados, dígase servidores públicos, el responsable directamente es el servidor público. Y si hay sanciones, por lo menos en la ley general sí se aplican sanciones. Ok. Alberto Errasti nos pregunta, ¿tienes experiencia en auditorías en sector público? ¿Qué te auditan generalmente para asegurar el cumplimiento de la norma? Bueno, ahí Fíjate que yo sé que todavía el año pasado estábamos ahí colaborando con ellos para sacar algunos lineamientos, pero en específico, pues es que depende también cada sujeto obligado, si eres federal, si eres estatal, porque recuerden que se hicieron leyes estatales derivadas de la general, entonces ahí también varían algunos puntos. Pero si hay información del INAI al respecto, revisen la página del INAI de datos personales sector público y ahí vienen algunas recomendaciones. correcto. Fer Barbosa, saludos, Fer. Nos pregunta sobre la regla 482, si puedes repetir los dos deberes. Sí, el deber de seguridad y el deber de confidencialidad. De seguridad son medidas físicas, administrativas y técnicas en la protección de datos personales. Muchas gracias. Verónica Alesio nos pregunta, doctora, una pregunta. Cuando en una papelería, por ejemplo, nos mandan la factura al correo electrónico, no recuerdo que en ninguna ocasión al proporcionarlo haya firmado aviso de protección de datos. Preguntará yo, supongo que si eso es correcto, ¿no? Y cuál sería la recomendación. Pues bueno, si van a mantener tus datos, o sea, nada más se hizo para efectos de esa transacción comercial, va de nuevo, pues no, y lo más probable es de que deben ellos tener tus datos para efectos fiscales, ¿no? Por eso les decía si otra ley los obliga. Pero no te hayan pedido el consentimiento, pero sí deben tener el aviso de privacidad. Entonces sería cuestión de revisarlo. Te digo, todavía hay mucho desconocimiento en ese sentido, sobre todo si ellos están guardando tus datos personales en un correo con tu nombre para enviarte esa información. Correcto. Tenemos 4 o 5 preguntas más. Tenemos preguntas en redes sociales. Me voy a permitir solamente hacerte una más, Anevi. Sé que Sí, estás gracias, perdón. también corriendo, pero aprovechando que está la gente también escuchándonos por ahí. Friederman Tobar nos pregunta si las finalidades pueden ser genéricas. Y nos No. pregunta también, aprovechando, Anevi Humberto Guzmán, cómo es posible contactarte. No lo pueden ser genéricas, tienen que ser específicas, concretas, claras, concisas. Nada de que, y para lo que más se nos ocurra, no. A mí me ha tocado muchos casos de privacidad rápido que dicen, y vamos a utilizar sus datos personales con las finalidades que nos dice la Ley Federal de Protección de Datos Personales. O sea, no. Tienen que ser concretas, concisas. No las podemos dejar genéricas. Inclusive el aviso de privacidad no debe tener términos ambiguos. No, tiene que ser muy concreto. Hay un documento del ABC de aviso de privacidad que tiene el INAI, se lo sugiero revisarlo. Esto es un saco a la medida, insisto, no es así como que general, pero por lo menos les da unas recomendaciones. Y si quieres, te dejo mi correo para que, pues, si quieren escribir con muchísimo gusto. Perfecto, muy bien. Tenemos muchas preguntas más. Si nos lo permiten, dado que el espacio es limitado, vamos a ir canalizando estas preguntas con NIB y se las estaremos regresando vía correo electrónico. Estas respuestas las estaremos enviando junto con el enlace al webinar vía correo electrónico a las personas que se registraron vía Zoom. Y a las personas que están en redes sociales, les recordamos que estamos continuamente haciendo este tipo de eventos. En la página de Facebook podrán encontrar los webinars pasados. Ahí vienen también algunos comentarios. Ojalá que nos puedan acompañar en las siguientes. Anivi, mil gracias. Te agradecemos muchísimo la atención. Fue un placer escucharte y aprendimos muchísimo el día de hoy. Gracias, Juan Pablo. Muchas gracias a todos. Y ahora sí, en verdad, pues, ahí están los derechos, hay que ejercerlos y protegerlos. Muy bien, gracias. Que tengan excelente semana. Vale, hasta luego. Hasta luego.